Pareciera que el karma está escuchando a este público maravilloso, y es que dentro de todas estas cochinas situaciones que han salido justamente a raíz de la caída de Genaro García Luna, hay muchísimas personas que se cuestionan por qué Zedillo, Ernesto Zedillo, el expresidente mexicano abanderado del PRI, no ha salido a relucir en absolutamente nada. Pues vaya que el universo escucha. Mi padre, el Mayo Zambada, enviaba dinero al jefe del Estado Mayor Presidencial, Vicentillo. Esto, ahorita lo vamos a compartir con ustedes, parte de las confesiones que se han revelado y que han salido a la luz pública desde que se ha hecho público el libro de Anabel Hernández. Y parte de esto también ocurrió en el sexenio de Ernesto Zedillo. Algunos otros datos curiosos que hemos encontrado se los voy a compartir con el gusto de siempre, que siempre es mucho. Señoras y señores, con la ya tradicional porra para todos aquellos políticos y funcionarios públicos inservibles, vamos a darle la bienvenida. Así que venga, vamos para allá. La porra te saluda. Damas, caballeros, como siempre, reciban un cálido, respetuoso, afectuoso saludo donde quiera que estén. Espero estén muy bien y que su día, miren, vaya de rechupete, pasándola bien, y que su fin de semana esté espectacular, ¿sale? Pues vamos a darle que esto, está recién calientito, recién calientito. La periodista Anabel Hernández revela en su último libro, El Traidor, que el hijo de Ismael, el Mayo Zambada, entró a dichas instalaciones con el fin de sostener una reunión con las autoridades mexicanas debido a incursiones recientes del eje con el fin de encontrar a su padre. Fernando Gaxiola, abogado del Vicentillo, contactó a Anabel Hernández en el 2011. Le informó que su cliente estaba interesado en revelar la historia de este grupo desde su punto de vista. Tanto el letrado como la periodista sostuvieron varias reuniones en Chicago durante 4 años, y el defensor de Zambada, Niebla, le mostró una especie de diario escrito por su cliente, con los cuales brinda su versión de los hechos. Obviamente había una condición para poder publicar esto. Tenía que esperar, de acuerdo a la petición de Gaxiola, para poder publicar estos escritos de su defendido, esperar que falleciera, lo cual ocurrió en 2015 a causa de cáncer. De acuerdo con las anotaciones realizadas por el hijo, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, el Vicentillo, llegó a la residencia oficial en 1998. Señoras y señores, en el pleno sexenio de Ernesto Zedillo Ponce. Esto fue gracias a un abogado quien concretó la cita, y fue que el hijo del capo llegó a la residencia. Lo que pasa es que durante ese tiempo era cuando estaba la batalla con los Arellano Félix, y era cuando mi familia y yo no sabíamos qué hacer, escribió Zambada Niebla. Esto está bien interesante, ahorita lo retomamos, porque me llama la atención cómo justamente Ernesto Zedillo, pues entre una polémica situación por aquella crisis, una de las crisis económicas más desatadas en el país, en la historia del país, pues surgía, ¿no?, con su antecesor, que era Carlos Salinas. ¿Qué dice justamente en esta columna de Ricardo Monreal? Era 1982, Miguel de la Madrid anunció la primera política pública contra la corrupción, el programa Renovación Moral de la Sociedad. Creaba la primera Secretaría de Contraloría de la Federación, la primera Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y la figura delictiva de enriquecimiento inexplicable. Gracias a esta red institucional cayeron los primeros peces gordo: Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex, y el tristemente célebre Arturo Durazo Moreno. Todo este entramado quedaría rebasado, estancado y neutralizado en el sexenio de Carlos Salinas. La corrupción rebasó cualquier leyenda urbana de la época. Se robó la partida secreta, revelaría años después Luis Telles Künzler, mientras que la privatización de empresas y bienes públicos se convirtió en la fuente brotante de la corrupción. De esa época datan fortunas personales de empresarios y exservidores públicos que aún se pasean tan campantes.
Ernesto Zedillo centró su lucha contra la corrupción en dos frentes. Por el lado político, la persecución de Carlos Salinas y la aprehensión de su hermano Raúl. Por el lado institucional, la reforma judicial para fortalecer y profesionalizar el llamado gobierno de los jueces. Llega el primer gobierno de la alternancia presidencial, que es Vicente Fox, quien impulsa el famoso IFAI, hoy INAI. Pero ojo con este dato, solo transparentó la corrupción, no la combatió, como lo evidenció el entramado de negocios familiares que impulsaron tanto los hermanos de hoy, el expresidente, como la familia de la señora Sahagún, ¿verdad? Otro dato, como dato curioso, señoras y señores, figura el nombre de Ernesto Zedillo ya en información más actual. De hecho, esto lo acaban de tuitear el 19, hace 2 días. 1,616 personas con nacionalidad mexicana que declaran vivir en el país, incluido el expresidente Ernesto Zedillo, aparece como director de al menos una sociedad registrada en Reino Unido, una de las guaridas fiscales más importantes del mundo. Regresamos, señoras y señores, con esta situación donde justamente el hijo del Mayo escribió que solía viajar entre Culiacán y la capital del país, así como en Estados Unidos, Canadá, España y Brasil, para cuidarse de este grupo de los Arellano Félix. Destacó que acudió a la reunión para hablar a nombre de él y de su familia, que dijo: yo expliqué al general que los enemigos de mi padre nos estaban acosando, decía Zambada. El Vicentillo también explicaba a un general que su familia no tenía nada que ver con los negocios de su padre. Argumentó que elementos del Eje acosaban a su familia y en repetidas ocasiones realizaban cateos en sus casas con el fin de encontrar a El Mayo. Cada semana o cada mes el Eje iba a visitarlas, a las hermanas de Vicente Zambada, y derribaban sus puertas. Y lo mismo en mi casa, y yo quería saber qué podíamos hacer al respecto, decía Zambada Niebla. Ante ello, el general explicó al hijo del capo que hacían operativos de ese tipo por presiones del gobierno de Estados Unidos, para que así en la televisión y en los periódicos se viera que estaban buscando al Mayo. El Vicentillo incluso relata que tomó el desayuno en una casa contigua a donde solían vivir los presidentes, residencia Miguel Alemán. Posteriormente, también la periodista detalla que el nombre de dicha autoridad era Roberto Miranda Sánchez, jefe del Estado Mayor Presidencial y apodado El Pirrín, desde que inició sus estudios en el Colegio Militar. Zambada Niebla fue sentenciado a 15 años de prisión por conspiración de estas sustancias en Estados Unidos. Él facilitó información de diversos grupos a las autoridades estadounidenses, dice Radio Fórmula. Señoras y señores, vaya que este entramado está mucho dando de qué hablar, y esto pues ha abierto a nuevas figuras políticas la investigación, ¿verdad? Pues ya se asomó Ernesto Zedillo, quien avaló el fraude bancario y manipuló la venta de Banamex. Señoras y señores, el proceso de compra-venta de Banamex fue manipulado por Ernesto Zedillo, quien al lado del actual presidente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría Ordiñez, es responsable principal de la enorme deuda pública del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, cuyo valor será pagado por todos los mexicanos, apunta Gabriel Reyes Orona. ¿Qué tal, señoras y señores? Por acá ponía el tumbaburros la foto que le puede costar la presidencia a López. Esta foto donde llegó a echarse una barbacoa, el presidente al lado de Barlet, le pone con el hombre, con el político más corrupto de la historia moderna del país. Le responden a tumbaburros: el político más corrupto en el tiempo moderno del país fue Ernesto Zedillo Ponce, que le entregó al Fondo Monetario Internacional la economía del pueblo de México. No todos somos tumbaburros, ¿verdad? Por acá está también miren. Y que ni se metan, por ejemplo, acá lo defendían, porque decía: a ver, López Obrador, ahora la carga es contra Zedillo. Definitivamente es usted un ser tan despreciable que no puede soportar, que no hay nada bueno que decir de su asquerosa persona. Arde cuando se reconocen las virtudes de otro. Su nivel no tiene límite, ¿verdad? Y ni que se meta con el expresidente Ernesto Zedillo, porque muchos ya quisieran tener el pelo de él. Fue él precisamente quien salvó al país de una de las peores crisis, y nunca lo vi lloriqueando y echando culpas. A él sí le dejaron un cochinero en el país. ¿Estás oyendo, AMLO? Quise buscar el hilo de esto, pero la verdad es que no lo encontré.
quiero suponer que por ahí hizo algún señalamiento el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Y es que, bueno, dice, se cumplieron 25 años de la evaluación del 19 de diciembre del 94. Aquel había sido su annus horribilis como presidente del 88 al 94 para Carlos Salinas. Llega Ernesto Zedillo, ¿verdad? Pues Ernesto Zedillo le planteó la necesidad de devaluar el peso, que venía muy presionado por allí de los 3.5 y las reservas en su punto más bajo, a lo que Salinas se opuso, según ellos. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? En el 94, en México, Jaime Serra, titular de la Secretaría de Hacienda del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, devalúa la moneda de 3.50 a 6.50 pesos por dólar. Carlos Salinas y Zedillo se culpan mutuamente de la mayor crisis económica que se haya tenido. Salinas le llama el error de diciembre, ¿verdad? Ernesto Zedillo, entonces presidente de México, advirtió que no toleraría la corrupción en su gobierno y anunció que castigaría con todo el rigor de la ley a quien desviara los recursos públicos. Pues, ¿qué les puedo decir, señoras y señores? Esto, agárrense con esto. El reciente caído Genaro García Luna estuvo involucrado desde los años 80 con los órganos de seguridad nacional, cuerpos policiales e inteligencia. Lo anterior le otorgó la protección de 5 presidentes. Aquí está Ernesto Zedillo. Según documentos oficiales, en el 2000, cuando Fox tenía apenas un año en el gobierno, encubrió irregularidades por 162.2 millones de pesos y 17.3 millones de dólares cometidas en la Policía Federal Preventiva. Pero ojo, aquí está, miren. También les propuso reuniones de conciliación directamente con los García Luna y Roledo para limar asperezas y cerrar los expedientes, y que la Procuraduría nunca iban a trascender ni serían turnados a jueces federales en otro acto de corrupción del gobierno de Fox. Daños millonarios. Según la información proporcionada por la Unidad de Auditoría Gubernamental, la SECODAM, los daños patrimoniales causados al presupuesto fueron los que les mencionaba: la compra indebida de 5 aviones, la adquisición indebida de un avión. También se encontró adjudicación directa y fraccionamiento de pedidos a los contratos para la compra de bienes y servicios por 5.203.000. Total, que tenían un cochinero, y ahí también se involucra Ernesto Zedillo Ponce en esta cochina situación. Señoras y señores, vaya que esto sigue siendo un buen capítulo Netflixero. ¿Qué tienes que opinar? Seguramente hay mucho entramado que seguir esperando en los próximos días. Cuando creíamos haberlo visto todo, pues siguen saliendo situaciones muy cochinas. Y es que Ernesto Zedillo quedó como que ahí, pero no olvidemos que todavía en esta época, pues los medios estaban todavía mucho más a modo. Era poco la denuncia que ocurría. Hoy en día la cosa es diferente, y van a ver que van a salir muchísimas cosas en este contexto. La verdad, con todo respeto lo digo, estaba chavalón en ese entonces. Hay muchas cosas que pues no tengo muy latentes del sexenio de Ernesto Zedillo. Me encantaría que me regales un comentario, por favor, que nos pongas a tono en aquella época, cómo se vivía, cómo estaban las cosas en el país, qué otras cosas recuerdas que fueran posibles también y dignas de investigar para el expresidente Ernesto Zedillo Ponce. Sale, señoras y señores, soy Polo Puga, los leo con el gusto de siempre, que siempre es mucho, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.